Bienvenidos a este programa especial de Tapadura, aquí en la Feria del Libro de Madrid, que hemos titulado Ecos de Nueva York, Paul Auster y la esencia literaria de la Gran Manzana. En primer lugar, dar muchísimas gracias por acompañarnos en este momento tan especial, porque se puede considerar que es casi nuestro cumpleaños, nuestro tercer cumpleaños. Bien. Estamos creciditos, pero bueno, ya llevamos 3 años con este proyecto. Este episodio no es uno cualquiera, sobre todo por el sitio y por la temática. La Feria del Libro, básicamente, hablando en plata, nos lo ha puesto a huevo. Y el conocer a Óscar Curieses, pues más todavía. Permitidnos primero que os presente al equipo. Bueno, empiezo por Óscar. Es poeta, narrador y, bueno, muy amigo, ¿verdad?, del lamentablemente fallecido de Paul Auster. Un gran estudioso de su obra, sobre todo cinematográfica, ¿verdad? Por ahora no miento, ¿no? No, está todo bien. Sí. Sí. Seguimos con Diego Madueño, es Hola. Escritor y colaborador de Tapadura. ¿Qué tal, Diego? Muy bien. Por segunda vez aquí en la Feria del Libro, hay que decirlo. Por la segunda vez, sí, cierto. Y ahí en la esquinita está Leire Marián, escritora y periodista. ¿Qué tal, Leire? ¿Cómo estás? Muy bien, un honor estar aquí. Bien. Y yo, Andrés Moreno, bibliotecario de Cobeña y, bueno, el loco que se le empezó a ocurrir todo este tipo de cosas. Y estrella del podcast. Estrella del podcast. Ya me pongo rojo. Empezamos. Este episodio lo vamos a dividir en 2 partes. La primera parte va a ser una charla coloquio con Óscar Curieses, en el cual vamos a hablar tanto de la figura personal de Paul Auster como su obra cinematográfica. Y la segunda parte hablaremos de poetas, bueno, también poetas, ¿cierto? Sí, bueno, he avanzado algo, pero bueno. Autores neoyorquinos y libros ambientados en Nueva York, ¿de acuerdo? Bueno, veréis que en vuestras sillas, esto es para los que están aquí presentes, para los que estéis escuchando el podcast, si no hayáis venido, pues no hay regalito para vosotros. Hemos dejado un marcapáginas conmemorativo de regalo. No os preocupéis, no es un intento descarado de soborno para os quedéis hasta el final, o sí, pero al menos si os vais, pues os lleváis un recuerdo de un trocito de tapadura con vosotros. Y ya si aguantáis y os quedáis hasta el final de la grabación del episodio, sortearemos entre los que estéis 4 libros. Bueno, esto se complica para que no parezca un soborno, pero bueno, no, vale. Bueno, los libros son esos de allí, los sortearemos para que os lo llevéis. Y a lo mejor, si tenéis suerte, por ejemplo, creo que Julia Navarro, creo que está por la feria, pues os lo podéis firmar. Y ya, bueno, pues ya, si queréis, nos embarcamos, ¿sí? Pues vamos a empezar a viajar a Nueva York, de la mano de Paul Auster. Dedicamos este bloque a Paul Auster, una de las voces más reconocibles de la literatura contemporánea y un autor cuya obra está inseparablemente unida a la ciudad de Nueva York. Con nosotros está Óscar, escritor, poeta y sobre todo alguien que conoció personalmente a Paul Auster, compartió con él momentos, conversaciones que hoy nos ayudarán a mirar su obra de una manera especial. Queremos hablar no solo del autor que nos regaló títulos como la trilogía de Nueva York, sino también del hombre, del creador, del narrador de historias escritas o cinematográficas que encontró en los laberintos de la ciudad una manera de explicar el mundo. Bueno, Óscar, tú tuviste la oportunidad, la suerte, yo diría, de conocer a Paul Auster de cerca. ¿Cómo recuerdas a la persona detrás del escritor? ¿Qué te sorprendió de él cuando lo conociste en persona? Bueno, yo la primera vez que charlé con él fue, creo que en 2014, cuando vino a España, que recibió el premio Leteo, y ahí fue donde lo conocí. Siempre él estuvo como muy
muy abierto, fue muy receptivo en general, no solo conmigo, sino con todo el mundo. Era una persona muy sociable y además una persona que sabía escuchar, ¿no? Entonces eso creo que es algo que a veces a los escritores me parece que les cuesta un poco, y en su caso no era así. Y aparte de eso, también otra cosa que me parecía interesante es que tenía mucho sentido del humor. A pesar de esa apariencia como seria o intelectual, luego era alguien que tenía mucho sentido del humor, era una persona muy sociable, se lo pasaba bien y le gustaba pasárselo bien con la gente que podían ser como lectores, otros escritores o incluso gente que no conocía, ¿no? Entonces, bueno, ya digo que era alguien bastante amigable, próximo, sencillo. Sin embargo, fíjate, yo al leer la obra de Paul Auster hay una cierta mezcla de temas muy habituales o reincidentes: el azar, la soledad, la identidad. ¿Crees que estos temas también estaban presentes en su día a día, o sea, en su forma de ver la vida, de desarrollar? Bueno, yo creo que en realidad esto es algo bastante común de los escritores y las escritoras, ¿no? El tema de la soledad, el tema de la identidad, y en algunos y algunas quizá no tanto el tema del azar, ¿no? Pero lo que creo que diferencia un poco a Paul Auster de otros escritores y escritoras es que esos temas se daban generalmente de manera simultánea, es decir, se daban los tres a la vez en muchos de sus trabajos, ¿no? Entonces, de esa parte, bueno, eso estaba presente en su literatura, en su vida, no sé hasta qué punto. Todos los escritores y las escritoras creo que tienen un poco una doble vida. Una parte es, no sé, cómo actúan fuera, ¿no? Cómo son el personaje público, y luego ya la esfera individual. Entonces yo en la esfera individual tampoco llegué a conocerle tan profundamente, y además con eso sí que él sabía mantener muy bien lo que era la parte más de privacidad, ¿no? de intimidad, que es posible que saliera en las novelas y en la poesía y en los ensayos. Y luego, de cara al exterior o para relacionarse con las demás personas, pues bueno, ya digo que era una persona bastante desenfadada, próxima, educada, generosa. Y Óscar, una cosilla, está muy bien, ¿sabes?, lo que estamos hablando, pero a mí me gusta más ir un poquito más ahí a... ¿Cuál es el libro que más te gusta de Paul Auster? Luego lo digo. Sí. Tengo muchos, no tengo uno solo, pero tengo muchos. Sí. Luego, el Paul Auster más escritor, ¿tenía algún ritual, manía como escritor? Su proceso creativo, o sea, la manera de trabajar. Bueno, hay varias cosas. Tenía la manía de fumar mucho y por eso quizá murió de cáncer, pero era bastante divertido en ese aspecto. Era como lo de fumar y escribir, era algo que iban un poco de la mano. De hecho, hay un libro que se llama La historia de mi máquina de escribir. Es un ensayo muy pequeñito que está ilustrado por un pintor que era amigo suyo, y ahí Auster siempre sale frente a la máquina con los cigarrillos. Bueno, no eran cigarrillos, realmente eran puritos que él fumaba, que se llamaban Simmelpenniks. Y esa anécdota sale en la película Smoke, precisamente, donde él conoce a uno de los personajes, a Augie Wren, que es un estanquero, y lo conoce porque es donde él va a comprar el tabaco, ¿no? Eso sería una parte. Otra parte, él trabajaba muchísimo los textos, los reescribía una y otra vez, a máquina y a mano. Sobre la versión a máquina, tenía muchas versiones a mano, y en la Biblioteca Pública de Nueva York, que tú llevas una camiseta, ole, porque es quizá una de las mejores bibliotecas del mundo, sin duda. Después de la de Cobeña. Después de la de Cobeña, exactamente. Sí. Pues allí pude ver un poco cómo trabajaba los manuscritos, ¿no? Y se tiraba muchos años. Parece que él no dejaba de producir
constantemente y sacar libros, casi de un libro al año para el siguiente año, pero no, lo que tenía era como un gran fondo de material que reescribía una y otra vez. Y luego la última cosa es que, por lo general, cuando a alguien le caía bien, lo solía invitar a un diner que había en la Séptima Avenida y le invitaba a una hamburguesa o a desayunar, como hacía el personaje de Paul Benjamin en la película Smoke, con uno de los personajes que está en una situación un poco que no sabe dónde quedarse, ¿no? Y eso me lo han contado varias personas también, y yo también, a mí también me invitó a aquel lugar. ¿Hamburguesa, sándwich? ¿Qué pediste? No, hamburguesa, por supuesto. Sí. ¿Hubo algún comentario o algún consejo que te diese en esas conversaciones que teníais que se te quedase grabado? Quizá no era un consejo para mí, sino era un consejo en general, yo creo, para todo el mundo, para las personas que escriben, o simplemente para las personas que viven, ¿no? Que era como hay que creer en lo que se hace, ¿no? Hay que tener una convicción ahí muy firme y presentarse un poco así ante el mundo. Y es muy curioso esto porque yo creo que eso se lo aplicaba a él para sí mismo, porque durante muchos años él tuvo una vida muy, muy, muy complicada, y yo creo que resistió quizá por eso. Pero es curioso porque uno de sus escritores favoritos era Kafka, que tenía unos altibajos de confianza importantes, ¿no? Entonces, es un poco un contraste esta cosa, como su propuesta con otras cosas que a él le gustaban, ¿no? ¿Y él cómo gestionaba este éxito, ¿no? Porque un autor conocido tanto en Estados Unidos como en Europa. Yo siempre digo que es de los autores americanos más europeo. No sé si... Yo creo que gran parte de su éxito quizás se dio más en Europa que en Estados Unidos. En Estados Unidos, como autor, es muy conocido porque tiene como una beta experimental, ¿no? Y, por ejemplo, cuando le preguntas a algún norteamericano o la gente le conoce, lo catalogan dentro de una literatura que tiene que ver con el posmodernismo y con lo experimental, y sobre todo en las obras que él escribe en los años 80, 90, y sobre todo con La ciudad de cristal, ¿no? Es sobre todo por ahí. El éxito en Europa ha sido un autor multitudinario, en Latinoamérica también, gracias a Anagrama y al trabajo que hizo Jorge Herralde de difusión de la obra de Paul Auster. Y yo creo que él lo llevó siempre muy bien, o sea, no era una persona soberbia, lo recibió como un regalo y lo supo disfrutar, no era alguien que se hubiese endiosado, creo yo, o al menos el trato que yo tuve con él no lo demostraba, y en las ocasiones en las que no se le he visto interactuar con otras personas tampoco fue así. De hecho, esto lo voy a contar muy rápidamente, pero cuando le invitaron a España, y esto me hizo una grandísima ilusión, poco antes de morir, que recibió el doctor honoris causa por la Universidad Autónoma, hubo una ceremonia de investidura del premio por la mañana, y luego se hizo una proyección de la película Smoke en la Autónoma, en una sala pequeñita, y entonces había un montón de estudiantes, y alguien le preguntó por el cine, ¿no? De cómo veía la relación sobre el cine, qué significaban sus películas, y de repente él dice, está aquí Óscar Curiosos, le podéis preguntar a él, ¿no? Con eso quiero dejar testimonio del tipo de persona que era, ¿no? O sea, fue como, ¿qué está diciendo este señor, no? O sea, que una persona tremendamente generosa. Ya veo que es un artista, es un multifacético. ¿En qué estaba más cómodo? O sea, ¿en el ensayo, la novela, el cine? Yo creo que el trabajo de Auster, generalmente lo que se conoce más es la novela, la narrativa, pero es un grandísimo ensayista, muy grande, es un grandísimo poeta, muy grande sin duda,
Lo que pasa que dejó de escribir poesía muy pronto, porque con eso no se podía mantener, entonces se pasó a la narrativa. Y por otro lado, él siempre tuvo una relación muy especial con el cine. De hecho, quiso trabajar en el cine, pero no pudo, fue rechazado, solicitó ingresar en una escuela de cine y no le admitieron, pero en muchas de sus novelas aparecen películas. Y luego finalmente lo pudo hacer y él el cine se lo tomaba como algo muy en serio, ¿no? Entonces, yo creo que donde él se sentía más en su lugar era escribiendo, fuese lo que fuese. O sea, podemos decir que la poesía y la novela fueron el huevo y el cine la gallina, ¿o no? Bueno, la poesía quizá fue el inicio. Es muy curioso porque la poesía de Paul Auster tiene muy poco que ver con la poesía estadounidense, ¿no? de aquellos momentos. Es una poesía muy hermética, muy cerrada, muy críptica, muy difícil de interpretar, pero es una poesía bellísima. Casi nadie la lee y mucha gente lo desconoce, que Auster escribía poesía. Pero él lo ha dicho alguna vez, que algunas de las páginas más brillantes que él escribió están en su poesía. Y a mí la verdad es que, bueno, me encanta, ¿no? Y eso, bueno, fue el inicio hasta que finalmente estaba tan obsesionado con la precisión y las palabras que tuvo que salir de ahí porque no podía escribir. Cada vez estaba como más obsesionado con eso y salió hacia la narrativa. Pasamos ahora a lo mejor a la parte más Paul Auster de cineasta. Ha nombrado varias veces la película Smoke. Yo sé que es súper fan. Incluso, bueno, en el podcast hace unos cuantos episodios hacia atrás hicimos una ficción sonora sobre la obra que dio lugar a la película de Smoke. ¿Qué crees que tiene ese guión que conecta tanto con su universo literario? Bueno, esto sí que me lo he anotado por aquí porque son un montón de cosas, pero en realidad Smoke, desde mi punto de vista, lo tiene absolutamente todo. Tiene toda la relación de lo real con lo ficticio. Está el mundo de los escritores, están los cambios de nombre de los personajes, está el tema de la identidad, están las relaciones familiares conflictivas, están las relaciones entre distintos estratos económicos de la ciudad de Nueva York, distintos personajes que pertenecen a distintos estratos económicos, y también las relaciones entre distintas razas y distintas condiciones sociales. Está la metaliteratura y la metaficción en cine, porque en realidad toda la obra de la que parte la película, en realidad la película es como un acordeón que se despliega inspirándose en el cuento que se llama El cuento de Navidad de Oggy Wren, pero el cuento de Oggy Wren se conserva íntegramente en la película y además se dice oralmente en la película, lo dice Harvey Keitel, y luego se pasa a ilustrar eso con imágenes, con un fondo sonoro de Tom Waits, con un estribillo que dice eres inocente cuando sueñas, porque es justo lo que ha hecho el personaje anteriormente, ¿no? Oggy, que se ha inventado toda la historia. Entonces, yo creo que lo reúne prácticamente todo. Sabía que esta era tu pregunta. Bueno, no necesariamente, pero pero... Smoke a mí me parece, en cuanto a las relaciones que hay entre la literatura y el cine y la adaptación, me parece una obra icónica y me parece una obra indiscutible y muy bella. Y además también, algo que no dije es que maneja distintos registros, o sea, la comedia, la tragedia, la esperanza, la derrota, el sacrificio, está ahí todo metido. Bueno, pues ya tenéis deberes, si no lo habéis visto ya. No lo voy a preguntar porque a lo mejor se sorprende. Ahora hablamos del proceso de dirección. ¿Le gustaba? ¿Le emocionaba estar ante un guión? ¿Prefería estar en la novela? Bueno, a ver, uno nunca se puede fiar de lo que le dicen los escritores, ¿no? Porque a veces dicen unas cosas y no son completamente ciertas. Pero
en su caso, porque yo sí que trabajé mucho lo que fue la parte de cine, le preguntaba muchas cosas sobre eso. Pues en el caso de Oster, para él era muy placentero el tener trato con la gente. Es salir de una habitación cerrada donde se pasaba un montón de horas al día y poder interactuar con otras personas, ¿no? Pero claro, esa realmente es la fase de rodaje. En una película hay una preproducción y luego está también el montaje y está la parte como de promoción posterior. La parte de rodaje yo creo que le gustaba mucho, porque se relacionaba con mucha gente y bueno, era como otra cosa. La parte de montaje no le gustaba tanto y hay en la editorial Anagrama, bueno, ahora en Seix Barral, que es quien publica sus trabajos, en los guiones está explicado todo esto, ¿no? Y él habla, por ejemplo, que la tarea de montaje es muy dura, ¿no? Porque son muchas horas delante de un ordenador con otra persona montando los planos. Esa parte le gustaba menos, pero lo que era estar rodando y de repente que pasasen cosas en los rodajes, ¿no? Accidentales y que de alguna manera estuvieran fuera de su control, eso hacía que se tirase un poco de los pelos, pero al mismo tiempo también le gustaba mucho. ¿Y cómo combinaba el tema escritor por un lado, cineasta por otro, ¿no? ¿Qué faceta alimentaba la otra? ¿De dónde sacaba más jugo? Bueno, yo creo que en el caso de Oster siempre ha sido más un escritor que un cineasta. Eso no quiere decir que no se lo tomase en serio, por supuesto, pero hizo realmente 4 películas y escribió muchísimas más novelas. Lo único, él sí que insistió, porque en algunos momentos pues la gente decía que era como un hobby para él y él se lo tomaba realmente muy en serio, ¿no? Esto del cine, ¿no? Y de hecho, algunas de sus películas, a mí Smoke, que bueno, él no la dirigió, pero fue el guionista, estuvo presente en el rodaje, estuvo presente en el montaje, me parece una obra maestra. Y luego él sí que dirigió una película que me parece muy interesante, que se llama Lulu on the Bridge, que esos solapamientos que él tiene en las novelas de realidad y ficción, ahí aparece de una manera magistral, ¿no? Entonces, y esa sí es una película que él dirigió, pero creo que siempre estaba la literatura detrás. Por ejemplo, en Lulu on the Bridge está la obra de Wedekind, ¿no? De Lulu, por ejemplo, que eso es un referente importante. Y en Smoke, el cuento de Navidad que escribió él, pero que también era como un referente muy importante en la propia película. Si alguien no ha visto ninguna de sus películas, ¿no? ¿Por cuál crees que debería empezar para conocer ese otro Auster, ¿no? Bueno, a ver, no tiene tantas. Entonces yo hay una que no recomiendo mucho porque creo que no le salió muy bien y que me perdone. Pero, por ejemplo, la última que hizo, La vida interior de Martin Frost, me parece una película que no estaba muy bien. Malísima, pero, dilo, malísima. Bueno, lo intentó, pero le salió mal. Pero Smoke, me parece, desde luego, que se puede empezar por ahí. Y luego hay una película muy interesante, que es una película improvisada, que se rodó al mismo tiempo que Smoke, que se llama Blue in the Face, que es un documental, y que se rodó con los materiales sobrantes de la película Smoke. Entonces, todo el rollo que sobraba se pusieron a hacer otra película con ello. Y es una película donde aparece Lou Reed, donde aparece Jim Jarmusch, donde aparece Madonna, aparece un montón de gente que tiene algún tipo de vínculo con Brooklyn, improvisando ante la cámara y contando algunas cosas, ¿no? Y ahí incluye algunos de los actores también que aparecieron en Smoke, que es una película que tiene como mucho encanto, ¿no? Esto del encanto lo digo porque Vilamatas es muy defensor de Auster y dice que hay mucha gente que le tiene envidia porque Auster tiene encanto y eso es una cosa muy difícil que tenga un escritor, ¿no? Y me parece, muy bonita esa apreciación de Enrique Vilamatas. ¿Y hay alguna escena o diálogo de la película a la cual le tengas especial aprecio? Sí, sin duda. El final de Smoke me parece que es
es bellísimo. No sé, es como... ahí está casi todo, o sea, está sintetizada en parte casi toda la obra de Paul Auster, aunque es mentira lo que acabo de decir, pero hay muchos elementos que desde luego sí, y sobre todo el tono, ¿no? El tono dramático, pero al mismo tiempo esperanzado y con ese punto de poeticidad, ¿no? También quiero aclarar una cosa, si no me equivoco, cuentas con dos ensayos sobre la obra cinematográfica de Paul Auster, ¿o me quedo corto? No, yo hice la tesis sobre su cine, por eso, como le preguntaba tanto, nos terminamos haciendo amigos, ¿no? Entonces, y luego, después de eso, publiqué un ensayo que se titula En el cine de Auster, que lo publicó Huerga y Fierro hace, no sé, 3 o 4 años. Y ahí me ocupo un poco del panorama del cine independiente de Estados Unidos, de la relación de Paul Auster con la literatura, ¿no? Y su cine, y de las películas en capítulos que son monográficos, aparte, y esto sí que lo quería decir, porque ya que estamos aquí con esto de Nueva York, en el diario El País, en 2017, se publicó una guía que se llama El Brooklyn de Paul Auster, que bueno, me he encontrado a varias personas que la han hecho, y esa guía, bueno, la escribí cuando estaba viviendo en Nueva York, y eso también está en el libro. Y si alguien viaja a Nueva York y quiere un poco adentrarse como en ese universo, pues está recogido todo en ese artículo, que por otro lado está también accesible en internet, ¿no? en el diario El País. Bueno, ya que ha nombrado Nueva York, fue su escenario vital, ¿no? Y literario. ¿Qué crees que aportó Paul Auster a la ciudad y la ciudad a Paul Auster? Bueno, esta es una pregunta muy difícil. A ver, Nueva York, desde mi punto de vista, no es una ciudad al uso, ¿no? O sea, hay como muchos Nueva York. Hay muchas zonas, cada borough, ¿no? Que se llama, como cada bloque de la ciudad es distinto. O sea, no es lo mismo Manhattan que Brooklyn, que Queens. Son lugares diferentes, y dentro de esos territorios también hay zonas que son muy dispares y son muy diferentes, ¿no? Entonces yo creo que Auster sobre todo se ocupa de los lugares en los cuales ha vivido, que son a veces variopintos, y de esto da noticia un texto que se llama Diario de Invierno, que es como una especie de autobiografía donde él va contando los sitios en los que ha vivido y las cosas que le han pasado en esos sitios, ¿no? en Nueva York. Pero bueno, como digo, es muy variado en Nueva York, y él se ocupa sobre todo en la última etapa de su vida de la parte de Brooklyn y de lo que está cercano al parque de Prospect, ¿no? Que es una zona como muy concreta. Eso le ha posibilitado escribir grandísimas novelas, y en Brooklyn, digamos que él sí que es un escritor muy popular. De hecho, cuando murió, bueno, yo estaba allí justo esos días porque me tenía que ver con él y no lo pude ver, pues ya estaba muy enfermo, y justo al día siguiente de fallecer me encontré en una tienda, no sé, era medio tienda de hamburguesas, lavandería, no sé, uno de estos carteles que sacaron a la calle donde le daban las gracias, ¿no? Y fue la verdad que muy bonito, y en todas las librerías estaban sus libros. Entonces yo creo que fue como un poco recíproco todo, ¿no? Él puso a Brooklyn como en el centro de su escritura y su discurso, y esa parte de la ciudad lo erigió en parte como alguien que representaba, ¿no? todos esos valores o esas formas de vida que tenían mucho que ver con ser progresista de una manera bien entendida, ¿no? Como luchar por la libertad y comprometerse con determinadas cosas. Mira, antes te he hecho, por así decirlo, elegir una película, ahora un libro. Bueno, venga, 2, 3, venga.
No sé, bueno, a ver, todo el mundo siempre habla de la trilogía de Nueva York, ¿no? Que es como su libro icónico. Además hay una adaptación a cómic que está muy bien, no de la trilogía, porque creo que la acaban de sacar ahora, donde están recogidas todas las adaptaciones, pero la adaptación en cómic que se hizo de La Ciudad de Cristal, que es un libro que me gusta mucho, pues es muy recomendable. Pero hay una novela muy corta que casi nadie ha leído, que se llama Tombuctú, que es la historia de un perro vagabundo, contada, ya no recuerdo si en primera persona o en tercera, de esto no me acuerdo, pero es una historia maravillosa. Es la historia de un perro vagabundo que va cambiando de dueños hasta que finalmente, pues... Bueno, no lo digo porque si no igual no lo vais a leer. El final es trágico, parece una novela de Dickens preciosa con un final tremendo. Y es una de las pocas obras de Oster que de repente cuando uno llega a la última página casi le dan ganas de llorar, ¿no? Porque después de lo que ha pasado ese personaje, que es ese perro, que es maravilloso, que termine así es duro, pero... A cambio, pues hay otras que terminan muy bien, como Brooklyn Follies, por ejemplo, ¿no? Estoy contenta porque la has nombrado. Esa es mi favorita. Pero bueno. Ya solo me queda darte las gracias, Óscar. No, a vosotros. Por traernos a Paul Auster. A mis compañeros. Sí, no solo como un escritor, sino también como ese hombre que vio la literatura de una forma mucho más cercana. De una manera, escucharte también hablar de él es como una forma de seguir leyéndolo, de mantener viva su mirada sobre Nueva York, sobre la vida y lo que significa contar historias. Y aunque, bueno, lamentablemente su voz se haya apagado, sus libros siguen hablando y su eco, como el de esta conversación, permanece y permanecerá. Así que muchísimas gracias. Nada, gracias a vosotros y a mis compañeros de mesa. Al final sí que respondí a la pregunta, ¿eh? Sí, pensé que ibas a decir Leviatán, que me gusta a mí más. Leviatán. Si es que a mí me gustan muchísimas, esa también me gusta un montón. Así que, y ahora pues pasamos a la segunda parte del episodio y abrimos pues las puertas de esa Nueva York más literaria. Yo creo que de primeras vamos a entrar por los autores neoyorquinos y luego por libros ambientados en Nueva York, con algunos, porque si no pues cerrarían la feria y seguiríamos aquí hablando y eso no puede ser. Entonces, a ver, compañeros, ¿algún actor neoyorquino así que...? A ver, yo quiero recalcar que somos una de las pocas actividades que ha centrado su actividad en Nueva York, que eso creo que tiene un valor. Y bueno, yo he traído yo quería hablar de una obra, pero no tiene un autor neoyorquino. Está ubicada en Nueva York. No, pero bueno, yo sé cuál es. Podemos decir... Bueno, tú dila y yo te digo. Vale, yo quería hablar de Born Again. Es un cómic, porque a mí me gustan mucho los cómics, Óscar, ¿sabes? Soy muy aficionado. Y entonces yo siempre suelo traer algo de cómic para que no se centren solo en clásicas novelas. Entonces a mí Born Again, de las muchos que hay ubicados en Nueva York, porque Nueva York es una ciudad muy de cómic, pues me parece que es algo diferente a todo lo demás. También está Watchmen, que podría ser también un buen ejemplo, pero esta en concreto me gusta mucho porque se centra mucho en un barrio, en el de Hell Kitchen, y creo que cómo es la ciudad influye mucho en el desarrollo del cómic, porque es una ciudad... Yo no he estado muchas veces, no he vivido allí como tú, pero como yo la he vivido es una ciudad muy salvaje en determinados momentos y que pasa por muchas fases. Y este cómic, que es un cómic sobre Daredevil, escrito por Frank Miller y dibujado por David Mazzucchelli, un poco difícil de decir, es un cómic en el que el protagonista pasa por muchas fases, hace un camino del héroe y va muy paralelo a lo que es donde está viviendo en la ciudad. No sé si lo has leído, imagino que sí. No, este no. Pues debes leerlo. No. Frank Miller, te lo admito, no es nacido en Nueva York, pero podemos decir que es como adoptado. No es nacido en Nueva York, pero Stan Lee, que es el promotor del libro, sí. Vale.
¿Autor o Autor, libro? autor. O autora. Bueno, pues entonces, hablando de autores, mi elección puede resultar algo curiosa porque se la conoce más por su faceta musical. De hecho, muchos se refieren a ella como la madrina del punk, ¿no? Entonces yo quería hablar un poquito de Patti Smith, porque ante todo fue artista y tiene poesía, tiene obras literarias. Y es un nombre que, de hecho, o sea, estos días, yendo a la Feria del Libro, me ha llamado mucho la atención. No sé si porque ya lo tenía en mente, pero lo veía en un montón de casetas. Bueno, pues Patti Smith, o sea, aparte de cantante, compositora, figura clave en el movimiento punk rock de 1970, pues empezó escribiendo poesía. Y ella misma dijo que desde adolescente pues lo que quería era como ser un artista que abarcase todas las artes. Pues como Paul Auster, a lo mejor, que entendía esta faceta artística de no limitarse simplemente a un arte, a la escritura. Entonces, en 1967, Patti se mudó a Nueva York, tal y como ella dijo, con solo unos pocos dólares en su bolsillo y sin ningún lugar donde quedarse ni perspectivas reales. Algo que decía ella misma en 2021, justo en el discurso de aceptación de las llaves de la ciudad. O sea, alguna perspectiva sí que consiguió. Y bueno, pues empezó a participar en la escena musical de Manhattan, comenzó una relación con el fotógrafo Robert Mapplethorpe y está escrito todo esto en sus memorias Just Kids, en español Éramos unos niños. Entre otras de sus obras se pueden encontrar Tejiendo sueños, El mar de coral, Augurios de inocencia, M-Train, Devoción y El año del mono, todos ellos editados por Lumen. Y bueno, pues ha recibido numerosos premios y galardones, entre ellos su inclusión en el Salón de la Fama de Rock y la Orden de las Letras, de las Artes y las Letras de Francia, además del premio al servicio literario PEN América. Pues el del año del mono está muy bien, ¿eh? Ese me lo he leído yo, no sabía que era de Patti Smith. No. Está muy bien. Yo, pensando, estaba mirando a ver algún autor para poder escoger y dije, bueno, lo tengo claro. Colson Whitehead. No sé si habéis leído algo suyo, pero este es un autor neoyorquino de los pies a la cabeza. O sea, nacido en Nueva York, vive en Nueva York. Creo que es uno de los 4 autores que ha ganado 2 veces el premio Pulitzer, 2017-2020, con El ferrocarril subterráneo, Los chicos de la níquel. Pues ha tratado diversos temas, pero ahora últimamente sí que ha publicado más. Hay 2 en concreto, El ritmo de Harlem y Manifiesto criminal, que sí que están ambientados también en la ciudad de Nueva York. Súper interesante porque trata la ciudad desde dentro. O sea, está ambientado en concreto años 50-60 y representa, pues eso, la ciudad de dentro, impregnada de energía, tensión, mezcla un poco de humor con novela negra. Luego da voz también a los barrios, o sea, no es solo la Nueva York más Sexo en Nueva York, este tipo de cosas, sino que se centra en barrios, en este caso como Harlem. Hace una denuncia social, pero lo combina perfectamente con una gran narrativa. Y bueno, yo creo que es un autor que puede representar bastante bien a la ciudad como tal. No sé cómo venderlo más. Es una cosa... Yo, si no te importa, sí que hay un libro, voy a ser muy breve, pero es un libro que me encanta, no es de Paul Auster, y además tiene un poco que ver con lo que comentaba Leire. Es un libro que se titula En los sueños empiezan las responsabilidades. Es un relato breve de Delmore Schwartz, que fue un escritor de principios de siglo estadounidense, que casi nadie conoce, pero fue el responsable de que Lou Reed escribiese, porque fue su maestro. Y este relato es magistral. Es un relato muy corto que transcurre en Coney Island y es la historia de un hombre que les pide, tiene un sueño
y les pide a sus padres que no se casen para que él no nazca, ¿no? Todo en un tono muy irónico, ¿no? Hablando a una pantalla de cine, porque él sueña que va a una proyección de cine y allí están sus padres, está su padre pidiéndole la mano a su madre. Y esto tiene también que ver con otro escritor y cineasta que todo el mundo conoce, que es Woody Allen, y con una película que se llama La Rosa Púrpura del Cairo, donde en realidad los personajes de repente salen, ¿no? Bueno, tiene que ver también con otras películas que ya habían hecho eso, como la de Buster Keaton, ¿no? Pero esta novela se lee en 1 hora y media. Bueno, novela cortísima o relato. Y es una maravilla. Es, la verdad, muy bonita, muy irónica, muy... no sé. A mí me encanta. Ya. Bueno, estabas diciendo eso de Woody Allen y o sea, nunca lo había establecido la relación, pero... No sé si lo veis así, pero nos da la sensación de que sí que hay mucha relación entre Woody Allen, la manera de narrar de Woody Allen y de Paul Auster. O sea, según lo estabas diciendo, y me estaba imaginando Manhattan, por ejemplo, o Annie Hall, y son obras que podía haber escrito Paul Auster por ese trasfondo tan profundo que tienen, la de cantidad de cosas que tratan, el azar, que también está muy presente en las dos. Son muy suaves los dos cuando se ponen a narrar. Sí, es verdad. Quizá, a lo mejor, no lo sé, pero quizá Woody Allen, cuando enloquece, tiene como ese sentido del humor desbarrado, que quizá Auster lo modera, es verdad, un poco más. Y esa cosa como tan psicoanalítica que Auster siempre decía, yo el psicoanálisis no quiero. No, ya pasé por eso, no. Pero sí es verdad que ese retrato de ese mundo yo creo que están los dos, creo. Pues si quieres pasamos al bombardeo de novelas sobre... ¿Empiezo yo? Sí, empiezo. Vale, tú. venga. Que como la tengo aquí, la tuve muy fácil. Un día digo, hay que buscar, tengo que encontrar y demás, porque me dio durante una temporada... Durante una temporada me dio muy fuerte por leer cosas de Nueva York. Y mirando en la biblioteca, digo, a ver este, y conseguí este, digo, mira, este es ideal. Historias de Nueva York, de O. Henry. Y si antes me enseñaba a Óscar, digo, mira, al final lo tenía muy claro. Luego me dice hace tiempo, ¿sabéis lo que es un sello ex libris, verdad? Pues este es el mío. Vale, eres un friki. Este es una especie de skyline de Nueva York con mi nombre. Bueno, en concreto este libro es una serie de relatos que escribió O. Henry, que es un seudónimo, no es su nombre real, es William Sidney Porter. Están ambientado todas las historias en torno al 1900 aproximadamente. ¿Por qué me gustó el libro? Yo lo disfruté muchísimo porque los protagonistas eran gente normal. Era el camarero, el policía, yo sé, gente habitual de la ciudad, y te iban configurando de una manera de ver la ciudad, de diferentes maneras, diferentes barrios, diferentes realidades, personas corrientes al fin y al cabo. ¿Por qué me gustó también? Un estilo narrativo, tenía un humor estupendo. O sea, había veces que contaba historias, pues eso, que podían ser muy importantes, muy trágicas, muy intensas, pero con un toque de humor que al final como que se te hacía un poco más leve. Decía, bueno, respirabas de alguna otra manera. Y que luego, a pesar de ser el Nueva York clásico, ¿no?, previo al Gran Crack y todo esto, en aquella época, lo estuve mirando, porque claro, yo digo, bueno, Nueva York actual es una ciudad cosmopolita, enorme, gigante. En el 1900 eran 3,5 millones de personas, que también es bastante gente. Entonces, aún así, me pareció como una narración como si fuera casi de un pueblo, ¿no? Y dicen, pues eran 3,5 millones de personas, pero bueno, me gustó. Y además me gustó por la capacidad, que eso también creo que lo comparte con Auster, de una historia sencilla, de poder sacar una historia que te atrape. Que eso no todos los autores lo saben hacer,
Muchos tienen que crear grandes artificios para poder atraer y mantenerte leyendo, y hay otros que con una historia sencilla, sin grandes aspavientos o asesinatos o lo que sea, no les hace falta y te mantiene la lectura. Historia de Nueva York, editado por Nórdica. Está bien. Bueno, yo es que son muchos los libros, pero voy a hablar rapidísimamente de si lo encuentro, de los libros que había puesto. Hay algunos desconocidos, no porque los autores no sean conocidos, pero que me parecen, no sé, como muy llamativos. Por ejemplo, hay un libro muy bonito de Antonio Muñoz Molina que se llama El faro del fin del Hudson. Se suele conocer Ventanas de Manhattan, por ejemplo, y otros trabajos suyos, pero este es el único libro que tiene Antonio Muñoz Molina, que serían casi como poemas en prosa, o sea, son como los paseos que él hace a diario hacia el faro, que queda al fin del Hudson, y lo que se va encontrando por allí, y es como, tiene una especie de diario, ¿no? Este libro me parece un libro precioso, muy bonito. Luego, El cuaderno de Nueva York, de Pepe Hierro, que es un libro de poesía, pero muy interesante, para quien le guste la poesía. El poeta en Nueva York, por ejemplo, de García Lorca. El epitafio para Nueva York, de Adonis, que es muy crítico con la ciudad, al igual que lo fue, por ejemplo, Lorca. Los cuentos de Lydia Davis, que fue la primera mujer de Paul Auster, y es una cuentista extraordinaria. Están recogidos completos esos cuentos, y ahí muchas veces aparece retratada la ciudad de muchas maneras, con mucho sentido del humor, ¿no? Y bueno, ya en relación con mi compañero, por supuesto, habría que nombrar Maus, la novela gráfica de Art Spiegelman, que bueno, es como una historia un poco del holocausto, ¿no? de los judíos y de la huida de los judíos hasta llegar a Nueva York. Y es un texto bastante crítico con todo lo que pasó, con cómo se llegó y las consecuencias que eso tuvo en Estados Unidos, ¿no? Entonces el propio Art Spiegelman es muy crítico con su padre, que padeció el holocausto en muchos momentos, y transcurre en un barrio de Brooklyn, esta novela gráfica que, bueno, es la única, si no recuerdo mal, la única novela gráfica que ha recibido el premio Pulitzer, y es magistral, me parece a mí. Bueno, yo no quería dejar de comentar a Guardián el Tren Celteno, que también ocurre en Nueva York. No creo que haya mucho que decir de esa novela, solo que está un poquito sobrevalorada, pero bueno. No, y luego quería recordar a dos compañeros que no han venido hoy, a César y a Javi, los dos con muy buenas excusas. Y luego Javi me ha dejado un encargo, que es hablar sobre una de las novelas sobre uno de los libros que él quería hablar, que es Diario de un poeta recién casado, de Juan Ramón Jiménez. Me ha dejado unas hojas escritas con muchas notas de profesor de lengua, y se lo voy a dejar a él para el próximo día. No las entiendo muy bien, entonces Javi, recupérate, vuelve y las lees tú mismo, ¿eh? Un abrazo. Bueno, pues yo quería hablar de la inocencia. Precisamente hemos mencionado pues varios autores que han ganado el Pulitzer. Pues con este libro Edith Wharton se convirtió en la primera mujer en ganar un premio Pulitzer en 1921. El libro está ambientado en la alta sociedad neoyorquina de finales del siglo XIX y, bueno, de la que precisamente Wharton formaba parte, y sigue pues a un joven abogado muy prometedor llamado Newland Archer, que él tiene todo en la vida para ser feliz según los cánones que establece esa sociedad en la que vive, ¿no? Pues tiene una hermosa prometida, de buena familia, un trabajo,
pero sin embargo no es del todo feliz. Y cuando la condesa Olenska, prima precisamente de su prometida, entra en su vida, pues le empiezan a inquietar todas esas cuestiones que ya estaban nadando de fondo en él, pero nunca había dejado que le inquietasen demasiado, porque empieza a vislumbrar otra vida. Total, el libro es un retrato de una aristocracia un poco anclada en rígidas convenciones y pues plagada de hipocresías, que empieza a colisionar un poco con la modernidad, resistiéndose también al cambio. El protagonista pues, es consciente de las complejidades de esa sociedad de la que forma parte, de sus normas no escritas, de sus contradicciones, y trata un poco de navegar entre dos aguas sin acabar de atreverse a abandonar esa sociedad en la que ha crecido y en la que no se siente cómodo, pero que no puede dejar Y bueno, es un libro bellamente escrito que escribe detallada y cuidadosamente pues esa burbujita en la que viven. Decíamos que Nueva York tiene muchísimas partes, pues esta es una burbuja muy concreta, tanto en un tiempo como en un lugar, pues de personas pudientes que vivían un poco en su propio mundo. Y yo creo que el autor hace un gran trabajo para introducirnos al lector moderno en esta sociedad y que la podamos entender aún con los valores que tenemos ahora y todo eso. Y bueno, pues como también hablábamos de cine, ha sido llevada a la gran pantalla un par de veces. A lo mejor la más conocida es la versión de Martin Scorsese de 1993, que estuvo protagonizada por Michelle Pfeiffer en el papel de la condesa, Daniel Day-Lewis como el protagonista y Winona Ryder pues como la prometida. Tuvo 5 nominaciones a los Oscar, pero al final solo se llevó la estatuilla de mejor vestuario. Y bueno, pues muy recomendable, la verdad. Es una adaptación muy fiel y que se disfruta bastante. Pues yo ya, para terminar, quiero hacer 2, que a mí me gustaron mucho, sobre Nueva York, para diferentes conocimientos de Nueva York. Un conocimiento un poco más histórico, se llama la novela Nueva York. Muy original. Bueno, de Edward Rutherford. Es un tocho, no vamos a negarlo, pero está muy bien. Coge una familia ficticia, quiero recordar que la familia Master, y la embarga una historia que va desde la compra de la isla a los indianos que estaban en el momento, hasta, creo recordar, los atentados del 11S. Entonces, es muy interesante porque descubres toda la historia, toda la evolución de la ciudad de Nueva York de una manera muy dinámica, porque aunque sabes que la familia es ficticia, pero la pone en relación con personajes reales, la familia Rockefeller y toda esta gente. Entonces, muy interesante para este conocimiento más histórico de la ciudad. Y para un conocimiento más práctico, yo diría lugares que no quiero compartir con nadie, de Elvira Lindo. Como ya sabéis, Elvira Lindo vivía, creo que eran 6 meses al año allí en Nueva York con Antonio Molina, y entonces se sacó de la manga este libro muy interesante en el cual pues iba contando sus historietas de la ciudad, ¿no? Paseaba por los barrios, conocía gente y bueno, con esa mirada especial de una escritora que le salía muy de dentro, pues iba narrando, no a modo de diario como tal, pero sí que toda esta información súper curiosa, que a mí sí me valió luego cuando fui a Nueva York, la biblioteca de Nueva York. Por cierto, me hice el carnet de la biblioteca de Nueva York. Yo lo utilizar, no lo utilicé. Muy mal, no robaste un libro. No. Eso va en contra de mi ética como bibliotecario, pero me hice el carnet, súper chulo, ¿eh? Me lo dieron en el momento hasta para ponerlo en las llaves. Pero estuvo muy curioso. Bueno, y la tienda, muy curiosa. Si vais a Nueva York, la tienda de la Biblioteca de Nueva York es espectacular. Para un lector, está muy bien. Pues ya creo que toca despedirse, ¿no? Sí. Bueno, pues hemos llegado al final y así con estos ecos de Nueva York, entre páginas, micrófonos y demás, pues toca dar las gracias. Toca dar las gracias, en primer lugar, agradecimiento muy especial para Pedro Valverde,
a Maya Ruiz, de la Subdirección General del Libro de la Comunidad de Madrid, por habernos invitado a estar en este entorno tan estupendo y poder grabar aquí. A Sofía, está por ahí atrás, muchas gracias por el recibimiento y por ponerlo tan fácil, tan fácil. También gracias a los que estáis aquí presentes, pues si estaríamos aquí hablando cuatro locos, pues tampoco tendría mucho sentido, porque por eso podemos hacerlo en la biblioteca. Tampoco. Por haber escuchado con ojos de sonrisa, y esto lo facilita siempre. También las gracias aquí al equipo que me acompaña, que sin vosotros pues no sería posible, una generosidad, y que compartís conmigo un amor por la literatura que... Generosidad que eso... nada, ahora a pagar. ¿Eh? Generosidad nada, ya ahora a pagar. Eso alcalde, tío, yo de eso no sé, eso alcalde, tronco, no creo que lo escuche. Y también, pues eso, y especialmente a Óscar por haberte desplazado hasta aquí y por compartir con nosotros todo este conocimiento de Paul Auster. Bueno, y al propio Auster, ¿no? Y a todos los que han escrito sobre Nueva York, y a todos los que leen sobre Nueva York. Y a la ciudad de Nueva York, ¿no? Bueno, sí, menos a Trump. A la Trump Tower no... Pero bueno, y ya nos despedimos porque, bueno, en cada libro hay una ciudad, en cada lector un universo y en cada conversación una oportunidad para volver a emocionarse. Hasta el próximo episodio, y como siempre decimos al final de cada episodio de nuestro podcast, la lectura, como la vida, es maravillosa. Gracias de corazón. Sometimes it can get crazy, but hey, that's okay. We've got another day to make mistakes and say sorry. There's no sense in our worry, 'cause all we can do is try our best to make it through with love.